Bienvenidos a este podcast que le vamos a llamar Torre de Babel. Mi nombre es Alondra Martínez, de Filosofía y Letras, y el día de hoy me acompaña mi compañera Paulina Mejía. Y pues vamos a hablar un poquito sobre profundizar la importancia de la comunicación, de la lengua y cómo esta es la herramienta principal de los seres humanos para poder expresarnos y comunicarnos con nuestro entorno. Porque como bien lo dice Jamie Slev, es como un constitutivo de la sociedad y de las relaciones sociales. Es por eso que es importante darle un foco de relevancia en nuestra vida al estudio de la lingüística y fomentar este mismo estudio y otorgar la información necesaria para todas las personas que estén a nuestro alrededor. Entonces, como es el principal objetivo de este podcast, darle esta focalización y esta visibilización, me gustaría empezar a platicarles, a preguntar más bien sobre las variaciones lingüísticas, que es el tema del día de hoy, las variaciones lingüísticas y el estudio del lenguaje en el contexto actual. Por eso me gustaría comenzar con mi compañera Paulina haciéndole una pequeña pregunta para que empecemos como que a quitarnos estos nervios. Sí. ¿A qué nos referimos, Pau, cuando hablamos de lenguaje en el contexto actual, en los estudios del lenguaje en el contexto actual? Sí, mira, como lo mencionaste, pues el lenguaje es una forma de comportamiento social e influyen también bastantes factores. Es decir, que se usa por los seres humanos en un contexto social. Entonces, una de las mayores áreas de la investigación actualmente en lenguaje es algo que llamamos la sociología del lenguaje, la cual trata de factores sociales y sus mutuas interacciones con los lenguajes y dialectos. También, pues, por ejemplo, hay un lingüista estadounidense llamado William Labov que nos habla de los principales campos a estudiar, que son los lenguajes minoritarios, el desarrollo de un bilingüismo estable, pues en aquellos países donde hablan más de un idioma, por ejemplo, y también el desarrollo lingüístico de las nuevas naciones. Otra área de investigación también es la etnografía del habla, la cual estudia las pautas de uso de los lenguajes y dialectos dentro de una cultura específica. Por ejemplo, aquí podemos ver las reglas para saber qué tipo de comunicación vamos a usar o el habla adecuada de acuerdo a los hablantes, cómo se interrelaciona el hablante, el receptor, la audiencia, el tema, el canal de comunicación y también la forma en la que los hablantes utilizan recursos de su lengua para realizar determinadas funciones. ¿Te gustaría que te diga un ejemplo? Sí, por favor, o sea, algún ejemplo en el que nos podamos basar para este estudio. Por ejemplo, ¿sabes a qué nos referimos cuando decimos que alguien habla fresa? Pues lo primero que se me viene a la mente son como un sector que en su mayoría o son de clase alta o clase media alta, por ahí. O sea, aquí en México. Así es, y sobre todo aquí en Nuevo León, pues definimos fresa a una persona que forma parte de una clase alta o privilegiada. Se dice que el acento fresa surge hacia los años 60 y 70 en la Ciudad de México, porque los que vivían entre Ciudad Juárez también, en México, pero en la Ciudad de México, y también los que vivían en la Ciudad Juárez, principalmente mexicanos de la clase alta, visitaban con frecuencia Estados Unidos o vivían allá y venían aquí de vacaciones, entonces empezaban a imitar la pronunciación de Estados Unidos y lo mezclaban con el español. Y eso aparte que en Estados Unidos también estaba una tendencia de habla de la clase alta, entonces se mezcla y nace este término o esta tonadita fresa que también mezcla palabras en español y en inglés. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que de estudio del lenguaje en el contexto actual. Ok, y fíjate, me parece muy interesante eso que dices aparte considero yo que también la zona geográfica en la que estamos situados, o sea, muy cercanos a nuestros vecinos en Estados Unidos, estadounidenses, y esta conexión que tenemos muy cercana de la parte norte con la frontera. Entonces el hecho de que ellos vengan, nosotros vayamos, es muy, muy del norte también, creo eso. Y nuestras playas pues son en su mayoría muy visitadas por extranjeros. Entonces
me parece muy interesante. ¿Sabes cómo se llevó a cabo pues ese estudio, esa conclusión? Sí, bueno, esto siempre va a ser a través de la ciencia, aunque parezca un caso aislado, pues no lo es, porque primeramente es importante enfocarse en el estudio del lenguaje relacionado con lo sociocultural, porque el conocimiento humano se produce desde el contexto sociocultural, por lo que el análisis y la clasificación de objetos por medio de la palabra hacen posible el pensamiento humano. Es decir, por eso vemos un acento fresa, un tono fresa en Nuevo León diferente al de Ciudad de México o diferente a otras zonas dentro del mismo Nuevo León. Y bueno, para llevar a cabo estos estudios se utiliza el método científico. En este caso involucra entrevistas, observaciones sistemáticas, pero no es algo tan fácil porque el hablante está consciente de que lo están entrevistando con un motivo de su habla. Entonces, por ejemplo, si entrevistan a alguien de clase social alta por su acento, por las palabras que utiliza en inglés, por su tono, pues va a exagerarlo tal vez, no va a ser algo natural. Es difícil lograr que el hablante hable con naturalidad. Y por otra parte también en las observaciones sistemáticas, el mismo investigador debe suponer que el hablante siempre dispone de un discurso más casual y un estilo diferente, por ejemplo, cuando bromea con sus amigos o cuando discute con su mujer, con sus hijos. Entonces también no es tan fácil llegar a una conclusión y clasificarla, pero mayormente se lleva a cabo por medio de estas investigaciones. Ok, justo hablando de este tema, y algo que me pareció importante es esto que dices de que no es lo mismo una persona, su tono cuando está feliz, cuando está enojado, cuando está como que en una situación en específico. Es por eso que a mí me gustaría poner en la mesa el término de las variaciones. No sé si conozcas un poquito de esto. En todo caso, me gustaría explicarlo para profundizar en el tema de lo fresa. Las variaciones, como ya está condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico, como ya lo habías mencionado, y la forma como los hablantes emplean una lengua que no es uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales en el tiempo y el tipo de comunicación en el que están implicados, como tú ahorita mencionabas. O sea, este tipo de estudios no son 100% certeros o no tenemos como que una conclusión fija, sino hasta verlos en su entorno natural. Correcto. Entonces, en cuanto a los tipos de variación, pues se distinguen, por un lado, las variaciones determinadas por características personales de quienes emplean esta lengua, y por otro, las variaciones condicionadas por factores del contexto. Y pues la variación lingüística está relacionada con el usuario y tiene que ver con la interrelación entre variedad lingüística y características del hablante. Entre ellos pues tenemos su origen geográfico, que es como ahorita te mencionaba, el hecho de que nosotros tengamos como que esta cultura fresa es muy del norte y por el mismo movimiento de extranjeros dentro del país. Entonces este origen geográfico se distingue entre los dialectos y la variedad distópicas de la zona. Otro de los factores, pues podemos hablar de su formación cultural, que se establece por los distintos niveles de lengua y variedades, que, vuelvo, es esta manera en la que nosotros llevamos nuestra vida, va muy de la mano con cómo se lleva la vida en otras partes, como lo es Estados Unidos. Y pues según la edad o su profesión, se distinguen entre las jergas o las lenguas especiales. Es, por ejemplo, lo que hablábamos con la maestra en la clase pasada, que antes se usaba mucho que cada uno de las profesiones tuviera como que un tipo de diccionario, y para mí lo sigue teniendo, honestamente, porque yo he tenido la desafortunada suerte de estar entre doctores y hay veces que no les entiendes nada. O sea, hablan el mismo idioma, hablan completamente igual a uno, pero sus jergas, sus términos son muy diferentes a los que nosotros conocemos. Aparte, su contexto pues es completamente diferente al nuestro, que es lo que yo me imagino que también ha de pasar con las personas que a veces nos escuchan hablar con muchas palabras a lo mejor rimbombantes o muy laboriosas, que no se hallan.
Y también tiene mucho que ver que ahora el lenguaje cambia con rapidez. Por ejemplo, tenemos la influencia de las series de Netflix, las tendencias en TikTok, en YouTube, que hacen que una generación adopte un lenguaje y las generaciones, no viendo tanta diferencia entre ellas en años, no entendemos lo que dice, por así decirlo, la chaviza. Exacto. Sí, o por ejemplo que empiezan a haber muchas, que de hecho, no sé por qué no se ha hecho, pero, o sea, un diccionario ahorita de todo lo que se conoce. Por ejemplo, hace rato venía con mi hermana y luego no sé por qué me dijo algo como de que es que tú ya eres bien NIE. Mi hermana tiene 21 años, va a cumplir 21 años, y yo como de que eres la segunda persona que me lo dice y sigo sin saber qué fregados es eso. Y lo he visto mucho en Facebook, en TikTok de repente, porque sorry, yo sí soy de usar mucho TikTok. A mí, o sea, yo me puedo enlelar 2 horas viendo TikTok. Me parecen algunas cosas muy interesantes y otras sí por puro ocio. Pero, como dices tú, o sea, estas frases o estas nuevas palabras que se van integrando y cómo el lenguaje actualmente está cambiando mucho y muy rápido. Y necesitamos esos diccionarios porque en algún momento se van a hacer pues se pueden hacer investigaciones, como lo veíamos en la clase de filología. Exacto, sí, o sea, cómo es que nuestra generación, o bueno, ya no nuestra generación, porque digo, hablando entre tú y yo, somos de las más grandes del grupo, y fíjate que está muy bien porque pues, nos alimentan de su colágeno y reconocemos ciertas cosas por eso mismo. Te digo, mi hermana tiene 21 años y pues las personas a mi alrededor con las que me junto en la universidad pues rondan por esa edad. Entonces ya no me siento como que tan perdida en el mundo de la chaviza, pero de todas maneras sigue habiendo nuevo lenguaje y sigo sin saberlo todo. O sea, sí me pone un poquito de nervios. De hecho, no sé si tengas algunos ejemplos de esto, o sea, que nos puedan hablar de los diccionarios que pudieran existir, a lo mejor todavía no existen, pero que pudieran existir, que hablen del acento fresa o los términos que utilizan los jóvenes de cierta clase social aquí en Nuevo León. Sí, precisamente te digo, yo soy muy fanática de TikTok, entonces me gustaría compartirte mi pantalla para que vieras conmigo y, ¿cómo se dice? Comentemos un poquito de estos videos, porque si bien, bueno, también me gustaría antes de esto comentar sobre la lexicografía, que pues son estas recopilaciones de diccionarios que hablan sobre el lenguaje y cómo es que va como que cambiando. Entonces, como ahorita que estamos hablando de esta nueva evolución y cómo es que el lenguaje cambia tan rápido, sí me hace ruido y me gustaría que en algún futuro sí hubiera, como dices tú, una base con la que en el futuro alguien se pueda basar de decir cómo hablábamos en el 2020, 2025. Sí. Y justamente al momento de hacer esta investigación para tener un poquito más de contexto en el podcast, busqué sobre esos diccionarios, o sea, literal así busqué que diccionario fresa o diccionario regiomontano, no hay. Pero me parece muy curioso que las nuevas generaciones no lo están haciendo escrito, pero sí lo están haciendo de manera oral. Ahí sí estás viendo mi pantalla, Pau, nada más confírmame. Sí lo alcanzo a ver. Ok, bueno, aquí estamos viendo TikTok, es mi cuenta, y por ejemplo yo estuve buscando un diccionario regio fresa. Existe más que nada, por ejemplo, que habla sobre variación, pero habla sobre variación totalmente regia. O sea, no se enfoca en este sector de alta clase como lo venía platicando mi compañera Paulina, sino que habla un poquito más de general en Nuevo León. Y hasta dentro de bueno, me gustaría primero reproducir el video, verlo completo y luego ya comentarlo un poquito, Pau. No sé si te parezca. Sí, me parece perfecto. Ok, vamos a darle. Ay, déjame le subo.
No sé si puedes compartir la pura pestaña porque ahora no se escucha. Ok, dame un minuto. Déjame regreso. De ganas el Teams. Ay, ya sé. Creo que ahí. Ahí puedo ver. Ah, sí, ya se escucha. Invito a un lado, Okay, pero no. Bueno, déjame lo pongo desde el inicio. Diccionario regio. Ok, vacas. A ver. Completa la frase. Si ubicas, si sabes. Sí, sacas. A huevo. Mira, Skinny, lo usas bastante. Se usa bastante para saber qué onda, para saber qué... ¿Qué pedo? Sí. Mira, Cas, es cuando alguien te invita a un lado, pero no sabes decirle que no. Es la versión regia de ghostear. Sordear. Simón. Mira, es como para decir ya no quiero. ¿Ya no quiero? Sí, mira, un ejemplo. Skinny, vamos a ir a una fiesta, pero va a ir tu ex. Siempre tira león, güey. Mira, Cas, lo dices cuando algo está muy caro. ¿A chingabuela o qué? Mira, Skinny. Exacto. Y aquí Bueno. también son como jergas o modismos que ahorita estamos usando. Exacto. Pues, sí dependió mucho de del origen geográfico también. Y pues todo el contexto cultural, lo que influyó para que nosotros, tomando elementos a lo mejor de Estados Unidos o de series o películas, utilicemos este tipo de palabras. Sí, y te digo, a mí lo que me parece curioso es que se está enfocando, en este caso solamente se está enfocando en la variación regia de cierta forma, y que por lo menos yo sí peco de usar mucho ese tipo de jergas, y las puedo reconocer todas, porque hasta eso, ya te lo había mencionado, pero dentro de los comentarios se veían cosas como, por ejemplo, de que es que en cada municipio, porque dentro del área metropolitana, que cada municipio tenía como que ciertas formas o ciertas jergas o ciertas variaciones que en el mismo municipio, o sea, en el mismo estado, cambian, que eso es algo muy, muy curioso. Y pues lo vemos con compañeros de la facultad que vienen de diferentes municipios. Exactamente, o sea, por ejemplo, nuestra compañera que ya habíamos platicado de ella, Malu, que ella, tengo entendido que vive en el centro de Monterrey, literal, ay, voy a pecar de a lo mejor mentirosa, pero por allá por Central, por ahí más o menos, y sabemos que ella tiene un acentito, una variación muy, muy marcada. Y te digo, o sea, hasta su voz es muy finita, muy girly, muy de niña, y hace que se note más su acento, regio y fresa. O pues por otra parte, por ejemplo, estamos, creo que soy la única de Santa Catarina en la facultad, no en la facultad, en el salón. Pero pues yo he visto que aquí también en ciertas zonas, no en todo Santa Catarina, pero en ciertas zonas las personas imitan el acento de San Pedro. Pero igual dentro del mismo San Pedro está una colonia llamada San Pedro 400, donde la gente habla más parecido a Santa Catarina que a San Pedro. O sea, como también en una misma región tan cercana existen estas variaciones diferentes. Sí, claro. O personas que ahorita te platicaba, personas externas a nuestro municipio, que tratan de como imitar esta variación que nosotros tenemos, esta entonación que nosotros tenemos, y que uno ve y las escucha y que sabe que no son de aquí, o sea, que verdaderamente no son de aquí, porque es muy difícil que una persona externa al entorno pueda imitar al 100% nuestra manera de hablar. Le tomaría mucho tiempo. Muchísimo, y aparte de que le tomaría tiempo, uno como regio sabe perfectamente que no, o sea, como te comentaba ahorita, o sea, yo nunca vi Cindy la Regia, solamente he escuchado un audio que me causa mucha gracia, pero, y al momento de ver ese audio, pues lo vi en TikTok, fuente TikTok,
pero hasta en los mismos comentarios, gente de Monterrey diciendo de que en Monterrey, no todos los de Monterrey hablamos así, es ese acento sanpetrino aquí no como que no entra, o sea, tenemos muy reconocemos nuestro acento, o sea, reconocemos nuestra entonación y sabemos cuando una persona pues de plano la está forzando. Exacto. Y mira, fíjate que también me gustaría que viéramos estos dos videos. Déjame te comparto pantalla ya para darle un mini cierre, pero también un ejemplo. No estoy muy segura si este tipo es de aquí de Monterrey, pero vamos a verlo, y a comentarlo por último. Güey, sacas esa. Déjame lo regreso. Oiga, tu amigo el regio. Güey, sacas es al chile. Vato, tipo, cállate el hocico, ojete. Tu amigo el regio. Y que mira, fíjate, vuelvo, aquí en los comentarios, no sé si me estés viendo, o sea, en la pantalla, como los mismos usuarios o gente, personas ciudadanas de aquí de Monterrey, como este comentario que dice, pero también está el acento regio de barrio, ese es muy de San Pedro. O de soy regia y no hablo así, ese acento es más bien de Cindy la Regia. Volvemos, a lo mejor es una persona que trata de imitar este acento, pero yo lo comparo con el acento de el otro chico que te enseñé, que él sí estoy segura, yo sí he visto que él habla de aquí de Monterrey y sí dice que, o sea, de dónde es, él creo que es de San Nicolás. Sí. Y sí se escucha ese acento regio más de barrio, o sea, más coloquial. De hecho, me gustaría hacer una aclaración porque como quiera, este podcast es de lingüística y esto lo vimos en la clase de lingüística, aunque de manera común, pues todos entendemos acento como un tipo de habla en general. Solo para quienes nos están escuchando, existe una diferencia entre acento y entonación. El acento va a ser la pronunciación de las palabras y la entonación se refiere a la variación de la voz al pronunciar un enunciado. Entonces, en este caso, por ejemplo, este video, vemos una entonación muy marcada y muy parecida al del gobernador. No sé si en algún momento se vaya a hacer una tendencia a hablar como el gobernador habla. Sí, precisamente. Gracias por la aclaración, compañera. Yo por eso hacía estas comillas, pero quería ver si las soltabas tú, si las soltaba yo, a ver quién de las dos agarraba la batuta y me gustó que lo hicieras tú. Pero sí, gracias por la aclaración. Volvemos, por eso hacía es muy fácil no confundirse, pero volvemos a lo mismo, es importante por eso este tipo de podcast informativos. Y sí, fíjate que muchos de los que son de fuera o he escuchado que son fuera de Nuevo León, o sea, creen verdaderamente que todos hablamos como el gobernador, o sea, sí. Y no digo que el gobernador hable mal, pero pues sí, su entonación está muy marcada y ahí sí puedo entender cuando hay personas fuera que nos dicen que hablamos golpeado, o sea, de él sí lo puedo llegar a notar muchísimo, pero pues también es parte también de nosotros, aparte siento yo que somos muy rancherotes, a fin de cuentas, pero así es, me gustó mucho ver los videos, a mí me entretienen muchísimo y hay todavía muchos más ejemplos dentro de esta red social que, como dices tú y que lo platicamos ya anteriormente, a fin de cuentas es una red social que nos ayuda como que a conectar con la actualidad y lo que se está viendo actualmente en el lenguaje. Es un foco muy importante, es un objeto de estudio muy importante para nosotros como personas que conocemos de lingüística, tomarlo en cuenta para futuras generaciones, el lograr entenderlo nosotras como actuales y lograr explicarlo para futuras generaciones. Esta es como mi pequeña aportación. No sé si te gustaría cerrar con algún comentario. No, pues no sé si faltaría algún tema de revisar. Ya vimos variaciones, la investigación, bueno, por esto mismo, imagínense un investigador observando todas estas variaciones y la entonación, pues no
No es algo fácil de llevar a cabo, pero pues es lo mismo, influye mucho en nuestro comportamiento, en cómo nos relacionamos socialmente. Por eso, como tú mencionas, dicen que hablamos como golpeado, pero aquí la vida es muy rápida. Si hablamos de manera ranchera, pero a la vez rápida, porque todo va rápido, entonces siempre tenemos algo urgente que hacer. Entonces, bueno, como podemos ver, pues no es algo sencillo, pero estos videos, las nuevas tendencias, redes sociales también nos ayudan a entender un poco el significado de los enunciados, de las palabras, de los modismos. Y así es, el lenguaje es cambiante y sobre todo pues en estos tiempos. Sí, así es, y vuelvo a lo mismo, también siento que a pesar de que es a lo mejor una red social muy común o que a veces no les damos como que la importancia, siento que uno como lingüista o como investigador es importante de todas maneras envolverte de lo que está en tendencia, de lo que está a tu alcance en el entorno, para darle un foco un poco más, un enfoque un poco más científico y verlo de esta manera. O sea, siempre es importante verle como que este lado de investigación o de científico, de buscarle un objeto de estudio. Una manera de dónde vienen las palabras, porque por ejemplo, como lo comentamos hace ratito, la palabra chambear, que nosotros sabemos que chambear pues, significa trabajar, pero ¿de dónde viene exactamente chambear? Dice que viene de la palabra chamber, que era una cámara de comercio donde los mexicanos iban a buscar trabajo a Estados Unidos. Entonces chamber pasó a chambear y pues, ahora sabemos que es trabajar. No sé si tengas algún otro ejemplo de palabras. Bueno, la que vimos en el video, ghostear. El ghosting, y lo hicimos verbo en español. Así es, que esto se podría enfocar un poquito en lo que es la morfoléxica, que es cuando tomamos ciertos sufijos, prefijos y los convertimos o los moldeamos de manera que quede a una frase que logre darle un contexto entero a lo que estamos diciendo. O sea, volvemos a lo mismo, lo de chambear, pues aquí lo escuchamos mucho como de que, ya me voy a chambear, pues es realmente ya me voy a trabajar. Y lo tomamos, lo convertimos a un verbo. O la palabra ghostear, la palabra parking, o sea, de que, me voy a parquear. Y también lo convertimos totalmente en un verbo que usamos nosotros como verbo. Y, a ver, no me acuerdo de otra. Sí. A mí la que más se me queda es esa de parquear y la de troca, o sea, que viene de truck. Bueno, una también ya viejita, no sé si todavía se use, pero cuando dicen estoy guachando. ¡Ay, sí, cierto! Bueno, eso es más de nuestra época. Sí. Porque yo me acuerdo de sí usarla de mucho, por ejemplo, en la prepa, creo. ¿Qué significa? Pues que estás viendo, o sea, de que sí, güey, estoy guachando. Lo estoy viendo, y que la convertimos también en un, ¿qué sería? En un gerundio. Sí. Y bueno, nosotros porque estamos en el norte, pero tal vez en algunas otras zonas de México incluyan palabras, por ejemplo, que vengan de países del sur, como El Salvador, de las fronteras, o incluso de los dialectos hablados por personas de zonas rurales. Sí, que volvemos a lo mismo, y como ya lo habíamos comentado, o sea, el lenguaje en sí no tiene una manera de ser perfecta. Entonces, el hecho de que, y lo platicamos también en clase, el hecho de que haya personas que todavía digan aigas o estés, había otra. Es que. Ándale. Y que todas estas formas de hablar no son incorrectas totalmente, porque es una forma de expresarse y a fin de cuentas uno sabe a lo que se refiere, y ya tiene un contexto. Ahorita la que se me viene mucho a la mente, y no sé si a lo mejor viene siendo de alguna lengua antigua, esto de el guateque, o sea, no sé si lo has escuchado, que es como que fiesta, o se refiere a fiesta. Sí. Bueno, es que tengo un amigo que utiliza guateque, pero también utiliza guarapeta para referirse a una fiesta larga. Bueno, guarapeta yo la tengo, en mi contexto es como una pedota. O sea, bueno, este amigo es de Piedras Negras, guarapeta. Sí, ándale. Bueno, y todas estas siguen siendo variaciones, a lo mejor ya más del sur o de otros estados fuera de nosotros.
¿Qué más? No sé si faltaría algo. ¿Tienes algo que agregar? Por lo pronto, yo siento que deberíamos cerrar y esperar el siguiente episodio, ya que ya pasamos casi los 20 minutos. Entonces, ya sé, nos entretuvimos mucho. Sí. Porque sí, la lengua es de quien la habla, entonces siempre va a haber mucho en lo que podamos extendernos, pero pues por lo pronto sería todo. Los esperamos en la siguiente transmisión con más temas de lingüística. Sí, muchas gracias, Paulina, por tu tiempo, por ayudarme en este podcast, por ser mi compañera. Y bueno, esperemos a otro trabajo en conjunto, y será un placer compartir este momento, este espacio contigo. Lo mismo digo. Bueno, entonces sería todo por hoy. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo capítulo, y pues sería todo por nuestra parte.